En un rincón olvidado del cementerio de la historia, hay un sótano. El sótano de las carroñas, lo llaman. Es donde guardamos a los personajes más patéticos, a los que han fracasado tan espectacularmente que ni siquiera pueden reclamar la dignidad de ser villanos. Son los perdedores, los mediocres, los que se perdieron en su propio laberinto de estupidez. Y entre ellos, hay un tipo. Se llama Horacio. No es imponente, no es valiente. Es más bien una mancha gris en el lienzo de la historia. Olor a humedad, mirada perdida. Un perdedor de manual. Su único amigo era el eco de sus propios suspiros en el silencio de su mísera cabaña. Era tan patético que incluso las ratas lo evitaban, como si temieran que la mala suerte de Horacio fuera contagiosa. Horacio vivía en una cabaña que era más un naufragio que una casa. Un techo que lloraba lluvia, paredes que temblaban con el viento. Y en un rincón, un espejo. No un espejo de plata, no. Uno de esos espejos oscuros, antiguos, que reflejan no solo tu rostro, sino el peso de tus fracasos. Y cada mañana, Horacio se miraba en él, y el espejo le devolvía la imagen de un hombre roto. Horacio no era así por gusto. Su abuelo había sido un tipo audaz, un loco de la suerte, le decían. Se fue al este en busca de oro, de fortuna. Pero regresó con las manos vacías y el alma de un fracasado. El padre de Horacio, en cambio, se aferró a la tierra. Aró y sembró con la esperanza de que la tierra le devolviera algo de la dignidad perdida. Pero una plaga maldita lo arrasó todo. Y ahora Horacio, la última rama de este árbol genealógico de fracasados, se hundía en la misma ciénaga. Una tarde de lluvia, cuando el mundo parecía llorar con él, alguien llamó a su puerta. No era un vendedor, no era un vecino. Era un mensajero. Un tipo pálido, vestido de negro, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tenía un mensaje para Horacio. Una invitación. Y un mapa. El mapa era viejo, con olor a polvo y a mentiras. Mostraba un camino hacia el norte, hacia las montañas de la Plaga Dorada. Decía que allí, en un pueblo fantasma llamado Las Llagas, había un tesoro. Un tesoro que su abuelo había buscado y no había encontrado. Un tesoro que pondría fin a la maldición de la familia. El mensajero le dijo que el tesoro no era oro, no era plata. Era algo mucho más valioso, la respuesta. Por primera vez en años, una chispa se encendió en el interior de Horacio. Una chispa de esperanza. La misma esperanza tonta y traicionera que había engañado a su abuelo y a su padre. La misma que les había arrancado todo. Pero Horacio no lo vio así. Vio la oportunidad de redimirse, de limpiar el nombre de su familia. Así que Horacio se puso en marcha. Se despidió de su cabaña, de su espejo, de sus ratas. Empacó lo poco que tenía, un pedazo de pan rancio, una cantimplora casi vacía y el mapa. El viaje fue un calvario. Montañas afiladas como cuchillos, vientos que aullaban como fantasmas, noches tan frías que el alma se le helaba. Pero Horacio no se detuvo. Finalmente, llegó a Las Llagas. Un pueblo fantasma, masticado por el tiempo y el olvido. Casas de madera podridas, ventanas huecas que miraban al vacío. El viento, único habitante del pueblo, hacía bailar las puertas de las casas abandonadas. En el centro del pueblo, había un pozo. Seco. Y al lado, un letrero. Aquí yace la esperanza. Y allí, sentado junto al pozo, Horacio vio a un hombre. Un hombre viejo, con el rostro curtido por el sol y los años. Era su abuelo. Vivo. Y con una sonrisa de derrota. Le contó a Horacio la verdad. El tesoro no era un tesoro. Era una trampa. Una trampa para los tontos. El tesoro no era más que un viejo molino de plomo, abandonado por un molinero que perdió la razón. El molino era una máquina que molía sueños, que los convertía en polvo. El tesoro era la desesperación. El oro, del que hablaban los rumores, era el polvo de plomo que se acumulaba en los sacos. Horacio miró los sacos, la maquinaria oxidada y el molino en ruinas. El abuelo le contó que él mismo había llegado allí, había visto el molino y había perdido la cabeza. Que había enviado a su hijo, el padre de Horacio, a buscarlo, creyendo que el molino era una máquina de hacer oro. Y ahora, él, el último de los Horacios, estaba allí, en la misma trampa. La maldición de la familia no era la mala suerte, sino la estupidez. La estupidez de creer en un tesoro que no existía. La estupidez de seguir los pasos de los fracasados. Horacio miró a su abuelo, a los ojos vacíos de un hombre que había perdido todo. Y entendió. Tomó la decisión de regresar a su hogar.
no con la cabeza gacha, sino con la frente en alto. Había roto el ciclo. No era un fracasado. Era el último hombre cuerdo en una familia de locos. Dejó a su abuelo en el pueblo fantasma, con su molino y sus fantasmas. Volvió a su cabaña, a su espejo. Se miró en él y, por primera vez, no vio la imagen de un hombre roto. Vio a Horacio. Un hombre con cicatrices, con un pasado de fracasos, pero con un futuro en blanco. No hay un final feliz, no hay un tesoro. Pero hay una puerta abierta. La del sótano de las carroñas. La puerta está abierta, y Horacio ha salido.